Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que se utiliza para tomar decisiones sobre una población a partir de una muestra de datos. Comienza con una suposición o hipótesis acerca de un parámetro de la población, como la media o la proporción. Luego se recolectan datos de la muestra y se calculan estadísticas muestrales para determinar si existe suficiente evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis. El proceso implica comparar el valor hipotético con los datos reales observados. Si la diferencia entre ambos es significativa, se puede rechazar la hipótesis inicial. Si no lo es, no se rechaza. En este análisis se supone que siempre habrá cierto nivel de incertidumbre, por lo que los resultados no son definitivos, sino probabilísticos. En el apartado 8.2 se habla acerca de los conceptos básicos en el procedimiento de pruebas de hipótesis. Este nos recalca y nos explica la importancia de determinar si los datos de muestra son compatibles con una hipótesis propuesta sobre una población. Aunque una prueba de hipótesis puede escucharse como un término estadístico formal, los administradores realizan pruebas de hipótesis todo el tiempo. Algo importante de las pruebas de hipótesis es que primero nos permiten preguntarnos y después, conforme a esto, decidir si es probable que una población como la que creemos que producirá una muestra como la que buscamos. Bueno, yo quiero hablar sobre las pruebas de hipótesis. Este es un procedimiento que nos ayuda a tomar decisiones con datos de muestra. La idea es probar afirmaciones sobre una población y ver los resultados si son consistentes o no. Primero tenemos la hipótesis nula. Esto se ve reflejado como H0. Es la afirmación que queremos probar. Y por ejemplo, si nosotros queremos saber si la media es igual a 500, por ejemplo, sería H0, sería muy igual a 500. Pero luego tenemos la hipótesis alternativa, que esta se ve reflejada como H1. Y esto sugiere lo contrario a la nula. Es como que la media es diferente, mayor o menor a 500. Este proceso de prueba tiene varios pasos. Por ejemplo, primero sería definir la hipótesis, ya sea que es nula o alternativa. Después seleccionar el nivel de significancia, que esta es la imagen de cómo se representa, que generalmente es 0.05, que nos dice la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. Después tenemos que calcular el estadístico de prueba, que mide la diferencia entre lo observado y lo esperado. Y al final, la toma de una decisión, comparando los resultados con los por los valores críticos, y si decidimos rechazar o no la alternativa nula. Nivel de significancia. Este nivel, que se muestra, se refleja así, nos muestra la probabilidad de que el resultado sea por azar. Por ejemplo, un nivel del 5% indica un 5% de probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. En un gráfico, esto delimitaría las áreas de aceptación o de rechazo. También tenemos dos tipos de errores. Tenemos el error tipo 1, que esto ocurre cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera. Y tenemos el error tipo 2, que esto es cuando no rechazamos la hipótesis nula aunque sea falsa. Dependiendo del tamaño de la muestra, usamos la distribución normal, que es para muestras grandes, o la distribución T, que es para muestras pequeñas. También tenemos muestras de una cola, que si esperamos un resultado de una dirección específica o de dos colas, la específica es para una cola.
Cuando nosotros tenemos de dos colas, es para si queremos evaluar diferentes o ambos sentidos. Pero en sí, la prueba de hipótesis es una herramienta que es importante para tomar decisiones en administración y economía, ya que nos ayuda a validar suposiciones sobre una población y entender mejor los resultados que se obtengan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos saber si un producto o un proceso cumple con un estándar esperado? Hoy te hablaré sobre cómo se aplican las pruebas de hipótesis de medias cuando se conoce la desviación estándar de la población. Imaginemos que eres un fabricante de ejes para camiones. Sabes que cada eje debe soportar 80.000 libras por pulgada cuadrada, pero no todos los ejes son iguales. Entonces, ¿cómo sabemos si un lote de ejes cumple con este estándar? Primero formulamos la hipótesis. La hipótesis nula dice que la medida de la población es igual a 80.000 libras. La hipótesis alternativa sugiere que la media no es igual. Con la desviación estándar conocida, usamos la distribución normal para hacer la prueba. Calculamos el error estándar y establecemos los límites de aceptación para saber si los resultados caen dentro del rango esperado. Si la media de nuestra muestra está entre estos límites, aceptamos la hipótesis nula, si no, la rechazamos y tomamos medidas. Este proceso nos ayuda a tomar decisiones clave como aceptar o rechazar lotes de producción basados en datos reales. Así es como se asegura la calidad de industrias en todo el mundo. Yo les voy a dar un ejemplo del punto 8.1, que es la introducción. Este ejemplo es la evaluación de la productividad de empleados de un centro comercial. Tenemos que la administradora de un centro comercial afirma que la eficiencia promedio de sus empleados es del 90% o más. Procedemos a hacer dos hipótesis. La hipótesis nula, que la eficiencia promedio es al menos 90%, y la hipótesis alternativa es que la eficiencia promedio es menor del 90%. Hacemos una recopilación de datos, tomamos una muestra aleatoria de empleados y medimos su eficiencia. Si la eficiencia promedio de la muestra resulta ser del 95%, esta afirmación es aceptada, pero si la eficiencia de la muestra es un 46%, esta afirmación se rechaza. Tenemos que, en conclusión, en este caso, no se puede confiar solo en la intuición, se debe calcular un valor P o aplicar un intervalo de confianza para decidir objetivamente si la diferencia es significativa. Tenemos como ejemplo para el tema 8.2 conceptos básicos en el procedimiento de prueba de hipótesis, una empresa productora de láminas. Dice el ejemplo así: supongamos que una empresa productora de láminas de aluminio afirma que el grosor medio de sus láminas es de 0.4 pulgadas. El contratista toma una muestra de 100 láminas y se encuentra que el grosor medio de la muestra es de 0.0408 pulgadas, con una desviación estándar conocida de la población de 0.004 pulgadas. La pregunta es si esta muestra respalda la afirmación de la empresa o si debemos rechazarla. Ahora debemos formular dos hipótesis. Hipótesis nula, que el grosor medio de la lámina del aluminio es de 0.04 pulgadas, y la otra hipótesis, que es la alternativa, que el grosor medio de la lámina de aluminio es diferente de 0.04 pulgadas. Ahora calcularemos el error estándar de la media, que es calcular la media, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir 0.004 entre la raíz cuadrada de 100, que nos da 0.0004. Ahora calcularemos el estadístico de prueba, usando la fórmula del estadístico Z para comprobar si la media de la muestra con la media hipotética. Dividiremos 0.04
408 menos 0.04 entre 0.004 nos da como resultado 2. Vamos a interpretar el resultado que el valor de z es 2, indicando que la media de la muestra está a 2 errores estándar de la media poblacional. Como conclusión, tenemos que la evidencia sugiere que el grosor medio de la lámina de aluminio no es 0.04 pulgadas, por lo que el contratista debería cuestionar la afirmación de la empresa. Yo les voy a hablar del tema 8.3, prueba de hipótesis. Este ejemplo dice que un magnate deportivo, Ned Stinder, está interesado en comprar un equipo de béisbol, pero solo si la asistencia promedio a los juegos es menor que 28.500 aficionados. Para evaluar esto, Ned toma una muestra aleatoria de 64 juegos en casa y encuentra una asistencia promedio de 26.100 aficionados con una desviación estándar de la población de 6.000 aficionados. Ned quiere saber si la asistencia promedio es suficientemente alta para justificar la compra del equipo. Como primer paso, lo que vamos a hacer es sacar la hipótesis nula, que esta es igual a 28.500, es la asistencia promedio, y la hipótesis alternativa es menor a 28.500 de aficionados. El paso número 2 sería seleccionar el nivel de significancia y hacer la prueba. Ned decide utilizar un nivel de significancia del 5%, que es alfa igual a 0.05, y una prueba de cola izquierda, ya que le preocupa que la asistencia sea menor de lo esperado. El paso número 3 es calcular el estadístico de prueba, y para calcular lo primero que se calcula es el error estándar de la media, que esto se saca con 6.000 dividido entre la raíz cuadrada de 64, que nos da un total de 750. Luego se calcula el estadístico de prueba Z, que esto es 26.100 menos 28.500, lo que nos dé dividido entre 750, que nos da un total de menos 3.2. El paso número 4 es determinar la región de rechazo, y esto quiere decir que con un nivel de significancia del 5% y usando una tabla de distribución normal, encontramos que el valor crítico de Z para una cola izquierda es de menos 1.645, y la toma de decisión es que el valor de Z es igual a menos 3.2. Esta es la región de rechazo, ya que es menor que menos 1.645, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, y como conclusión tenemos que con base a esta muestra Ned debe concluir que la asistencia promedio es significativamente menor que 28.500 aficionados, por lo que probablemente no debería comprar el equipo de béisbol. A continuación les doy un ejemplo del tema 8.4, pruebas de hipótesis de medias cuando se conoce la desviación estándar de la población. Este ejemplo dice que un fabricante de ejes traseros para camiones del Servicio Postal de Estados Unidos necesita asegurarse de que la resistencia media de sus ejes sea de 80.000 libras por pulgada cuadrada. La empresa sabe que la desviación estándar de la resistencia de los ejes es de 4.000 libras. Se selecciona una muestra de 100 ejes y se obtiene que una resistencia media de 79.600 libras. Queremos verificar si esta diferencia es significativa utilizando un nivel de significancia del 5%.
Como primer paso sacamos la hipótesis nula, que es la resistencia media es de 80.000 libras, y la hipótesis alternativa, que es la resistencia media, no es de 80.000 libras. Entonces, como segundo paso, vamos a calcular el error estándar de la media. El error estándar de la media se saca dividiendo 4.000 entre la raíz cuadrada de 100, que es igual a 400. Como paso 3, determinamos los valores críticos, que es que con un nivel de significancia del 5% para una prueba de 2 colas, el valor crítico de Z es más o menos que 1.96. Para calcular el estadístico de prueba, Z, vamos a dividir 79.600 menos 80.000. Todo eso, el resultado que nos dé, lo vamos a dividir entre 400, que nos da igual a menos 1. Para tomar la decisión es que el valor Z de menos 1 no cae fuera del intervalo crítico, que sería menos 1.96 y 1.96, lo que significa que no se rechaza de la hipótesis nula. Como conclusión de esto, tomamos que con base a esta muestra no hay suficiente evidencia estadística para concluir que la media de los ejes sea diferente de 80.000 libras. Por lo tanto, el fabricante puede aceptar que la producción cumple con los requisitos.